Apreciado, querido y reverendo profesor Robinson Ferreira, hoy tenemos un invitado especial que viene de otra escuela, pero traído por nuestras cuestiones y fama que se ha adquirido. Quisiera él intervenir en nombre de su colegio para ver qué lleva él acerca de aquí, de nuestra aula. Profesor, le damos la palabra, profesor. Sí, cómo no. Aquí, ¿cómo se llama el estudiante? Le dicen el pechugón, el famoso pechugón. Y él quisiera de todas maneras intervenir. Y bueno, ustedes los alumnos ya están en capacidad de formar un debate y de hablar. Digan, a ver, hombre, querido profesor, lo que pasa es que yo quiero intervenir en nombre del colegio, porque usted hace poco que está hablando del Evangelio de Jesús, y que hay evangelio de él, tienen algunas religiones como los mormones, y hay por ahí reinas Varela, y hay una cantidad de cosas que de todas maneras nosotros también queremos hacer parte, nuestro colegio, de esta invitación que usted hace para foguear a sus estudiantes. Yo quisiera proponer lo siguiente, profesor, ya que se está hablando. Mi nombre es el Pechugón, profesor. El Pechugón. Porque sé que de determinado tiempo hacia acá, en una economía política mundial, una geopolítica mundial, donde ahora mismo nos viene el recuerdo de John F. Kennedy, por ejemplo, en aquella Estados Unidos de las épocas de gran alianza multilateral entre las naciones del continente. Fitzgerald Kennedy visitó a Colombia en diciembre de 1981 con su esposa Jackie en ese entonces, y era presidente Alberto Lleras Camargo, durante la inauguración del barrio bogotano que lleva el nombre de él, que es el barrio Kennedy en Bogotá. Y había una persecución precisamente bajo la influencia política del Partido Comunista de Colombia o de otras organizaciones de izquierda de filiación marxista. Y en el contexto del gobierno de Lleras Camargo, el 7º Congreso de la UTC se realizó en Bogotá en septiembre de 1958 y acogió una resolución principal en la que se lanzaba una campaña nacional contra la influencia comunista. Esto lo digo, profesor, porque precisamente hoy en día que hay una nueva geopolítica y hoy en día que nace un banco que está atrayendo a todas las naciones en vía de desarrollo en Extremo Oriente, y que hay un desangre de préstamo de Estados Unidos a todos estos presidentes que provienen y han pasado por frentes nacionales como de Alberto, Frente Nacional, Pastrana, y los últimos que tienen que ver precisamente con el desangre del pueblo, y que se crea algo durante el gobierno de un hombre llamado Álvaro Uribe Vélez, quien anunció el apoyo de un organismo al proceso de paz, y él se mantiene en confidencialidad, pero resulta que el Plan Colombia tuvo sus objetivos y estrategias, y para todas estas cosas Estados Unidos desenvuelve cantidades de dinero que los susodichos cristianos de la alta sociedad y sus beneficios, dejando la gran pesada cruz a un pueblo, y que con impuestos y con las carestías que viene la carestía del alza de la gasolina, de los alimentos, desde todos esos tiempos hasta este momento en que está desangrado un país, Estados Unidos también se ha desangrado. Y Estados Unidos ha gastado tanto dinero en guerra con otras naciones, que ya Estados Unidos, estos gobiernos colombianos que han pasado
no le están sirviendo porque puede haber una catástrofe económica en Estados Unidos. Y de aquellos años de prosperidad donde aparece un John F. Kennedy y aparece también una visita de un papa a Colombia donde bendice la tierra colombiana, lo que se llamó Pablo VI, algo así, visitó a nuestra patria y la bendijo. Pero en ese transcurso pasan una cantidad de presidentes por Colombia y hay tantas opiniones encontradas que ahora, con corazón grande y una seguridad inmensa sobre el país, Acuario ha sacado a flote una cantidad de crímenes y una cantidad de descalabros económicos que los mismos Estados Unidos de América ahora mismo está en bancarrota. Y muchos bancos están cerrando en Estados Unidos y todos están tirando para los países que fueron perseguidos con esta palabra de partidos comunistas. Y ya hay la banca mundial en Oriente. Y a muchos grandes potentados no les está conviniendo la economía política estadounidense. Y por lo tanto, igual que en el ayer como el péndulo, estos países están girando también para poder salvarse Europa y los mismos Estados Unidos a una nueva oxigenación que tienda a las analogías económicas y políticas y sociales de los países que eran perseguidos. Por eso el Pechugón, un aplauso para el Pechugón. Su intervención es muy importante ahora que él analizó y vio las versiones del Plan Colombia, que se conocieron varias versiones, pero la primera de las cuales se presentó en septiembre de 1999 como un reflejo de la consulta realizada entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Y en este se establecieron 4 objetos fortalecidos de Estado: reforma institucional, lucha antinarcóticos y recuperación económica, lo cual tantos préstamos de Estados Unidos a todos estos presidentes que han pasado lo han dejado de sangrar. Pero ¿y quién paga esa deuda? Porque Estados Unidos cobrará, porque Estados Unidos también debe, porque ha gastado dinero en cantidades, miles de toneladas de billones de dólares para sostener guerras, para poder sostener también su población mundial y regirse en sus cuestiones de impuestos y todas esas cuestiones que tiene el sistema, y que por eso el Pechugón, que tiene este nombre porque tiene un corazón grandísimo y el pecho inflado, que ahora mismo no puede sostenerse, ni el país de Colombia puede continuar con préstamos porque ya Estados Unidos también está debiendo cantidades de dinero y hay una posible bancarrota en la economía estadounidense. Por lo tanto, todos estos perseguidos, como cuando se formó la eliminación de personas de filiación comunista y de fidelistas, como se le llamó a los simpatizantes del líder cubano Fidel Castro y la Revolución Cubana, que hizo parte de la política gubernamental de oposición a la influencia de la Revolución Cubana entre las gentes y los gremios obreros, que fueron por medio de ley perseguidos, y por medio de ley se lograron grandes también reformas en consideración a la nueva realidad continental que impuso el triunfo de la Revolución Cubana, aunque también debido a la presión ejercida por la intensa movilización campesina en todo el país, exigiendo tierras y una política agraria. Entonces la pesada cruz la lleva el cristiano de la cruz, mientras los verdaderos anticristianos que despilfarran el dinero y han despilfarrado el dinero a través de la silla presidencial colombiana, pasando por el Frente Nacional y los 3 últimos presidentes, donde entran el famoso Plan Colombia, donde entra
el presidente Álvaro Uribe Vélez y Duque, que todavía reciben préstamos, pero que ya posiblemente Estados Unidos no está en capacidad, sino que está necesitando. Porque el sostenimiento de guerras, porque hay una fase que se llama del capitalismo, el imperialismo, y ya no puede sostener otros países para beneficio propio, y se han salido los países de los cuales vivía bien y se hizo esa gran economía llamada imperialista. Y por lo tanto ahora los amigos serían volver y abrir ventanas a la economía oriental, donde se encuentran China, Rusia, Asia y todos esos países que es preferible tenerlos de amigo que de enemigo y buscar una paz mundial. Por lo tanto, estas clases sociales que han desangrado al país, que solo le dejan la cruz al campesino, al obrero, al mísero, a la gente de Cristo, siempre se autodenominaron cristianos, pero realmente son anticristianos. Y ahí llega el momento en que hay en el Evangelio de Jesucristo, hay un momento en que la sangre brota de la herida del pecho, como ya todos saben, y entre las dos cuñas que aseguran la verticalidad de la cruz, como ella misma introducida en una oscura hendidura del suelo, una herida de la tierra que no es más incurable que cualquier sepultura del hombre. Hay una calavera y también hay una tibia y un omoplato, pero la calavera es la que nos importa, porque eso es lo que es Gólgota, que significa calavera. Y no parece que una palabra sea lo mismo que la otra, pero alguna diferencia notaríamos entre ellas si en vez de escribir calavera y Gólgota escribiéramos Gólgota y calavera. No se sabe quién puso estos restos y con qué fin lo hizo, si es solo un irónico y macabro aviso a los infelices suplicados sobre su estado futuro antes de convertirse en tierra, en polvo, en nada. Hay quienes también afirman que este es el cráneo de Adán, ascendido de negros profundos de las capas geológicas arcaicas, y ahora, porque ante los ojos y la tierra su único paraíso posible y para siempre perdido, atrás en el mismo campo donde los jinetes ejecutan sus últimas piruetas, un hombre se aleja volviendo aún la cabeza hacia el lado. Lleva en la mano izquierda un cubo y una caña en la mano derecha. En el extremo de la caña debe de haber una esponja. Es difícil verlo desde aquí. Y el cubo, casi apostaríamos, contiene agua con vinagre. Este hombre un día y después para siempre será víctima de una calumnia, la de por malicia o por escarnio haber dado vinagre al Señor cuando Él pidió agua, aunque la única verdad escrita que hay en los libros antiguos es que le dio la mixtura que lleva vinagre y agua, que era un refresco de los más soberanos para matar la sed en la antigüedad como en su tiempo, y se sabía y se practicaba. Se va pues, y no queda hasta el final sino lo que podía aliviar la sequedad mortal de los tres condenados, y no se hizo sin diferencia entre Jesús y los ladrones, por la simple razón, pero esos ladrones como lo que han visto en toda la historia de la alta sociedad al utilizar la silla presidencial, dejándole una gran deuda al país y la pesada cruz que llevó el Nazareno a los pobres, a los míseros, a los campesinos y trabajadores, mientras despilfarraron las préstamas y los préstamos venidos por billones de Norteamérica, que ahora tienen también a ese país casi en bancarrota con el nacimiento de la banca mundial que están haciendo en Oriente Extremo, donde se están desplazando las más grandes economías de la tierra hacia allá, y por eso estamos en un momento de contorsiones y de oleajes grandísimos que
están a punto de un apocalipsis por armas, pero que debe ser evitado con la bandera de la paz y con el amor de aquel que murió en el Gólgota y que pidió agua y le dieron vinagre y agua, que era un refresco de la antigüedad, y que muchos han dicho qué maldad de los judíos, le dieron fue puro vinagre. Eso es el que no sabe, que es como el que no ve. Y no se hizo diferencia entre él y los ladrones por la simple razón de que todo esto son cosas de la tierra, que van a quedar en la tierra, y de ella se hace la única historia posible. Continuaremos en el tercer y último episodio de El Evangelio de Jesucristo, porque la noche tiene aún mucho que durar y el candil de aceite colgado de un clavo al lado de la puerta está encendido, pero la llama, como una almendrilla luminosa flotante, apenas consigue trémula, inestable, sostener la masa oscura que la rodea y llena de arriba a abajo la casa hasta los últimos rincones, donde José despertó sobresaltado, como si alguien bruscamente lo hubiera sacudido por el hombro. Este José, que se cayó y en lugar de ser un carpintero sin ningún tipo de inquietud, se convierte en un personaje complejo y fascinante que siempre fue atormentado por la culpa y el arrepentimiento por haber preferido salvar a su hijo antes que alertar a la población sobre las intenciones de Herodes. Por eso que el Evangelio de Jesucristo ha sorprendido al mundo, no solamente católico, porque presenta y se presenta a través de esta palabra del profesor Robinson Ferreira y de los libros sagrados, como el Evangelio de Jesucristo, donde hay una visión mundana de los hechos relativos al Nazareno y las circunstancias de su nacimiento, los primeros interrogatorios a su madre María, los encuentros con ángeles y demonios, el descubrimiento del amor junto a una María de Magdala y los diálogos existenciales y la angustia por saber cuál es el verdadero sentido y función de la existencia ante los ojos de Dios de la especie humana. Continuaremos con el fin de este maravilloso Evangelio de Jesucristo.